Hola, estamos leyendo los escritos de Baal HaSulam, la carta número 1. Vamos a comenzar. Todos creen en la providencia multiplicada. Rab, sí, es una carta muy conocida, muy importante, y nos describe incluso, nos conviene pasar sobre esto y así veremos qué es lo que nos puede añadir. Cada vez añade a aquellos que quieren dar un paso más hacia adelante. Entonces, se pueden preguntar, es bueno que hagan preguntas y así avanzaremos. Por favor, de los escritos de Baal HaSulam, la carta 1, todos creen y todos creen en la providencia particular, pero no están adheridos a esta para nada, Rab. Es decir, por un lado hablamos de que sí, el Creador nos manejan a cada uno y no hay algo que pueda pasar sin que Él active a la persona, tanto para el bien como para el mal o en cada cosa que pueda pasar con la persona. Eso por una parte. Y por otra, no estamos tan adheridos a esto, porque a pesar que decimos así, pero en nuestra vida no sentimos tanto esto, no estamos adheridos a esto, es decir, sentimos que en cada acción yo llevo a cabo lo que el Creador me maneja, en lo que el Creador me maneja. Esto no tengo una tendencia fija, ni siento que me encuentre en esto o que realizo esto. Y no siento que el Creador de esta forma interminable todo el tiempo me mueve con la emoción, con la mente en todo lo que hago, sin salir, sin excepción, pero veo que vivo por mí mismo, siento que vivo por mí mismo y entonces el Creador existe también por sí mismo y a veces estoy cercano a Él, a veces lejos, pero sentir que Él se encuentra como una fuerza que obliga a cada mente, a mi mente, a mi corazón, a todas mis acciones, pensamientos, programas, etcétera. Eso no lo puedo decir. Entonces, decir de alguna manera, pero vivir así, lo que él dice, que todos creen en la providencia particular, pero no están adheridos a esto para nada. Que decir una cosa es algo, pero que exista esto verdaderamente en la persona es algo diferente. Continuamos. Entonces, ¿cómo es posible relacionar un pensamiento ajeno al Creador Santo Bendito, que es el propósito del bien que hace el bien, Rab? Es decir, hay pensamientos y deseos y todo lo que pasa sobre la persona en su mente y en el corazón, todo tipo de cosas que no pertenecen a la santidad, al otorgamiento, al amor, a la conexión, sino que hay todo tipo de cosas entre medios que pasan sobre la persona, deseos y pensamientos que no están dirigidos a la santidad, a la conexión. Y entonces nos dice cómo es posible relacionar esto también al Creador, porque es imposible relacionar un pensamiento ajeno o al Santo Bendito, que es el propósito del bien, que es el bien. Solamente aquellos trabajadores del Creador verdaderos se les abre ese conocimiento sobre la providencia individual, que el Creador es el
origen de todas las causas que ocasionaron esto, tanto las buenas como las malas. El Creador es el que causa esto. Y entonces todo está conectado. Yo les aconsejo que comiencen a preguntar si no entienden lo que está escrito acá, porque aquí está escrito un conocimiento verdadero sobre la adhesión con el Creador, que en cada parte, en cada pensamiento que se encuentra en mí o lo que veo fuera de mí, debo entender que me encuentro dentro de la fuerza superior y veo actos y pensamientos y deseos de Él, y nada más fuera de esto. Eso es lo que nos dice. Pregunta. ¿Qué es todo lo que está conectado a lo puro es puro? Rav, que si relaciono todo con el Creador, con el bien que hace el bien, con lo que obliga a toda la realidad, que maneja todo y que toda la realidad es de Él, porque no hay nada más que Él. Entonces, con esto estoy adherido a Él y soy puro como Él. Si es posible decirlo así, pero por ahora sí podemos decir. Pregunta, ¿esa pertenencia me purifica? ¿El pertenecer me purifica? ¿El pertenecer a Él me purifica? ¿La pertenencia? Sí, cuando yo relaciono todos los casos de la realidad con la luz superior, ¿eso me purifica? Rab, él te dice incluso que todo lo que está conectado con lo puro es puro. ¿Qué más debe haber? ¿Qué medida de purificación debe haber en la persona para llegar a el hecho de que es puro, el hecho de que está conectado con todos los actos del Creador y los ve como acciones puras? Que el Creador purifica todo, arregla todo, conecta todo. Y si la persona está adherida a estos actos y ve que no hay en toda la creación, desde su inicio hasta su fin, solamente es todo actos de purificación, entonces también se atrae a esto, se incluye y así se purifica. Desde un inicio, por supuesto que está todo quebrado y eso es así adrede para poder revelar las intenciones y los actos del Creador, que todos están en purificación y en otorgamiento. Pregunta de latín 4. ¿No se escucha? Buenos días. Maestro, la pregunta es, ¿quiénes son esos trabajadores del Creador? ¿Cuál es la característica de ellos? ¿Qué trabajo realizan? ¿Cuáles son las condiciones que ellos deben tener para ser trabajadores del Creador? Amigos, por favor, pueden preguntar en inglés. Rab dice, ese es un problema. A lo mejor algunos de los amigos o pueden escribirlo en inglés o se puede hacer, o pueden escribir la pregunta. Lo siente, Rab dice, lo siento mucho, no hay traducción. Dale, Roberto. Pues van a hacer la pregunta. Roberto. My friend is asking, who are the workers of the Creator? ¿Qué más? Mi amigo pregunta, ¿quiénes son los trabajadores del Creador? Rab, quien quiere ver lo que pasa con ellos y que todo sale de una sola fuente, de una sola fuerza, que es el bien que hace el bien
para todos. Esas personas que así quieren ver o arreglar su visión, su relación con toda la realidad, así son llamados trabajadores del Creador, porque quieren arreglar, ordenar todos los pensamientos, actos, deseos, inclinaciones, todo lo que pasa con ellos y a su alrededor, que todo sale de la fuerza del bien que hace el bien para los buenos y para los malos juntos. Piti 18. ¿Qué es lo que hay aquí en la carta? ¿Qué es lo que es la cosa y lo opuesto? Rab, veremos. Piti 22. Decimos que lo puro se adifica, se adhiere a lo puro. En el momento que llegamos, que hacemos un acto espiritual, ¿llegamos al al final de la corrección? ¿Cómo se expresa esto, Rab? Con el hecho de que todo el tiempo nos vamos corrigiendo, por el hecho de que relacionamos lo que pasa con nosotros con la raíz del bien, que es el bien, y poco a poco nos acercamos al Creador. וכולה באה אלינו לטובה. אז לפי זה אנחנו קוראים שאנחנו נמצאים בכוח טוב ומיטיב, ושאין עוד מלבדו. ברור. Está claro, Rab. Pregunta, ¿cómo se expresa ese poco? ¿Cómo se expresa ese poco en la espiritualidad? Rab, de forma gradual, lo que nos dan. De forma gradual. Dudy, quiero preguntar, ¿qué hacer cuando se descubre, cómo nos dice, un pensamiento ajeno, cuando la persona tiene ese tipo de pensamiento? Rab, es excelente porque venimos de un estado completamente corrupto en todo tipo de formas y tipos, y a lo mejor debemos corregir esta forma a una forma corregida, que todo pertenece al bien, que hace el bien nada más y que no hay nadie más que Él, y en el mundo no hay ninguna inclinación al mal o fuerza del mal o pensamiento malo, sino que solamente el bien está en el mundo. A eso debemos llegar poco a poco por medio de que nos vamos purificando, el trabajo de purificación. Y entonces vemos que toda la realidad es la fuerza del bien, que hace el bien del Creador, nada más. Pregunta, hay pensamientos ajenos que yo incluso no quiero que pasen por mí. Yo me avergüenzo de tener ese tipo de cosas en la cabeza. Entonces, ¿qué hacer con eso? Yo no puedo purificar en ese momento. Poco a poco, de forma gradual, te vas parando en un lugar donde cada vez más y más, de forma que se van descubriendo, las vas purificando en ti. Pregunta, ¿cómo no arrastrarme con esos pensamientos hasta acciones? Rab, no, eso ya debe haber una inclinación desde un inicio, que tú vienes para relacionarte a ti mismo con algo bueno. Perdón, no entendí lo que dijo. Ese es todo nuestro trabajo hasta que descubrimos todas las fuerzas de separación, las fuerzas egoístas, fuerzas de dominio, de odio, de rechazo, hasta que las descubrimos y las clasificamos de forma tal que desaparecen. Nosotros ya llegamos a un estado, la práctica, gracias a lo mejor nos podemos dirigir a esto muy rápidamente. Vamos a continuar. Continuamos. Y como relacionamos no es reconocido la división entre el mal y el bien. Y todos son amados porque todos llevan la vasija del Creador y están
dispuestos a aclarar su unicidad bendita. Rab, es decir, que nosotros, a fin de cuentas, después de todas nuestras aclaraciones, vemos que todo pertenece al Creador y solo por su parte que Él creó la inclinación al mal corrompida y nos influye de forma tal para que aclaremos hasta qué punto el otorgamiento, hasta qué punto debemos oponernos a esto y hasta qué punto creamos de nosotros la parte del bien. Y eso es lo que alcanzamos y así lo construimos. Por eso está escrito, de todas esas cosas malas ustedes me hicieron, cuando precisamente nosotros, a través de nuestras correcciones, llegamos a un estado en el que construimos la providencia buena, hermosa del Creador hacia nosotros. Continuamos. Y esto es sabido en el sentido, se sabe en el sentido. Y según esto tienen el conocimiento al final que todos los actos y pensamientos, tanto los buenos como los malos, son los que llevan la vasija del Creador y Él los preparó y de su boca salieron y esto se sabrá todo al final de la corrección. Rab, sí, pero entre una cosa y otra es una revelación larga y lo principal es que cuando ve algún tipo de revelación de acción que no está apta, cae de su grado y es sostenido en la mentira y olvida que es como un hacha en la mano que la sostiene porque piensa de sí mismo que es dueño de esta acción y olvida todas las causas y que todo viene de Él y que no hay ningún acto diferente en el mundo excepto el de Él. Rab, es decir, no relaciona lo que pasa con Él con una sola fuerza superior, sino que piensa que hay muchas fuentes que bajan a Él de todo tipo de, de todo tipo de lugares y con todo tipo de pensamientos, y que no llega del Creador solo, sino que Él da, y hay todo tipo de vestiduras y le da independencias a estas. Perdón. Y entonces sale a un trabajo ajeno y se dice a sí mismo que está dentro de muchas causas o fuentes, buenas, malas, no importa qué, y que todo el trabajo, todo el tiempo es conectar todo lo que pasa solamente con la fuerza superior. Tenemos aquí a Moscú 1. Gracias, Rav. Чтобы это просто не было голословным, что все от него. В итоге же все равно мы должны прийти к ситуации, что все. A fin de cuentas, no se trata de boca hacia afuera, decir de boca hacia afuera que todo viene de Él, sino que necesitamos un punto de origen, un punto activo. Rab, todo lo hace el Creador solamente y nadie tiene la posibilidad de hacer algo, incluyendo la persona, a esto. Pero a eso aún no hemos llegado. Pero si llegamos al final de las correcciones, no ahora, sino dentro de muchas otras acciones, llegamos a la anulación completa. Llegamos a la conclusión de que Él nos domina con nuestro consenso absoluto y fuera de esto no queremos nada más. Тогда вопрос. Хорошо, тогда я прям напрямую задам вопрос. La pregunta es, voy a preguntar de forma directa. ¿De qué forma dividirnos que en cada momento pueda ver el deseo, de cada momento revelar el deseo, el amor? Rab, todo depende de ti, dice Rab,
hasta cuánto te encuentras en una aclaración cada vez más y más detallada, en donde el Creador en cada parte, en cada grado, en todo lo que hay, se encuentra y te dirige tanto en mente como en emoción, en corazón, y tú en total eres como una máquina activada. Y así todas las personas en el mundo son máquinas que son manejadas, porque en ellos no hay desde un inicio ni mente, ni emoción, ni nada, sino que como inerte, vegetal y animal son activados, y el grado de hablante no se encuentra en nuestro mundo, sino que en la medida que estás de acuerdo con el hecho de que el Creador te maneja, entonces en esa medida, en la medida que tú haces esos actos, que Él te maneja con tu consenso. Y en este consenso hay 4 grados de estar de acuerdo, que son llamados mundos. Y entonces lo alcanzas a Él de alguna forma. Él te maneja y realmente te vuelves socio con Él. Ese es todo el tema del ser socio. Si en verdad solamente debes entender cómo puede haber en ti una parte en la mente, en el corazón, en fuerzas en general, donde tú puedas actuar solo en la medida en que estás de acuerdo que el Creador actúe en ti, en lo que Él quiera. Y no importa en qué, sino lo principal es que tú quieres que Él actúe. Tú eres como un enfermo en la mesa de operaciones, y dejas que el Creador te haga todo lo que quiere. Entonces, de esta forma, comienzas a llegar a la adhesión. Pregunta de Ita 3. Grazie Rav per queste lezioni del mattino. La domanda è: gracias por esta clase. La pregunta es, en el tiempo libre, cuando estoy, puedo leer los artículos de Shamat y extractos de la clase matinal, y así yo trato siempre de poder conectarme también, si es a nivel mental, más allá del trabajo espiritual que hacemos en la decena. Este trabajo del individuo es un trabajo correcto. Rav, sí, todos los escritos de Bala Sulam y de Rabash podemos leerlos sin ningún problema, pero debes ver que si estás ocupado en algo y profundizas algo, que si tú abres ahora un libro o una clase, entonces puede ser que a pesar de todo te llene más y más y más emociones, deseos, y entonces te vas a confundir un poco de la mayoría por la cantidad de información, pero no es que haya algo allá que esté en contra. Todo Bala Sulam y Rabash son exactamente según nuestro método de avance. Rav querido, se descubre una situación, hoy día aclaramos un estado no tan agradable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de esta situación, no solamente digo a través de palabras que todo viene al Creador, sino que llego a la adhesión con Él a través de esta situación. Rav, cuando tú descubres cada cosa en tu vida, en especial aquellos que vienen en contra de ti, en contra de tu visión hacia el mundo, de tu fuerza de conexión con el entorno, etc. Cuando tú los ves como las fuerzas del bien que vienen del Creador y no malas, sino que vienen para fortalecerte y elevarte a un grado más elevado, lo que tú ves como negación,
como una fuerza. Si tú vas por encima de esto, vas a descubrir como la fuerza del bien. Así es, pero ¿cómo decirlo? Está hablando en ruso. Todo lo que ves hacia el grado inferior lo vas a ver como bueno en un grado más elevado, y después se te va a descubrir allá en ese grado más elevado la fuerza del mal. Donde estaba el bien se va a revelar al mal, y vas a tener que subir por sobre esto para poder determinar qué es bueno, y así todo el tiempo. Pregunta de... Как практически я поднимаюсь вот к этому состоянию? ¿Cómo de forma práctica me elevo a esto? Rab, a través de que justificas con todo tu corazón tu estado presente y quieres revelar en este el dominio del Creador, la autoridad del Creador. Скажите, пожалуйста, ну вот происходит какое-то плохое событие, например, в десятке или снаружи. Digamos, ocurre un evento negativo en la decena, un evento externo donde yo reacciono y de forma dura y tengo un descenso. Y en ese momento me recuerdo que no hay nada más que Él y que todo llega por mi bien, para la corrección, para todo el mundo. Entonces ese estado negativo, a pesar de todo, no pasa, sino que cambia y se convierte en algo diferente, como si hubiera una herramienta de medida diferente, que no importa si es bueno o malo, sino que es el deseo del superior. ¿Qué pasa más allá? Rab, si estás adherido a lo que pasa y tú dices que seguro que viene del Creador y por una buena intención, y veo en esto los actos del Creador, después de esto llegan otros estados nuevos, y con esto te corregiste más o menos tu relación con lo que recibiste desde arriba. Toda nuestra vida, el hecho de que recibimos algo desde arriba del Creador, generalmente no nos sentimos bien porque es en contra de nuestra naturaleza, y debemos avanzar a un estado en el que lo justificamos. Lo justificamos a Él, y así cada vez. Por eso hasta que las cosas que vienen fuertes, que vienen en contra de nosotros, a cada uno, todos juntos, debemos entender que es el Creador que comenzó a ocuparse de nosotros de una forma seria, y por eso estamos felices con los sufrimientos. Usted dijo antes que la velocidad de la reacción, cuando me acuerdo que no hay nadie más que Él, la velocidad de la reacción depende solamente de la luz superior. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es nuestra plegaria y qué quiere decir que aceleramos los tiempos? Si nuestra meta no es recordarnos lo más rápidamente posible que no hay nadie más que Él. Rab, la frase última que dijiste está ok. Lo que dijiste antes, no sé. Creo que estás confundido. Lo que sí, el hecho de que queremos que en cada cosa que nos ocurre, saber que no hay nada más que Él y que todo llega de Él, eso por supuesto. Pregunta de Volga. Volga. Dudi, tenemos a Piti 22. Escuchamos ahora que debemos justificar o estar de acuerdo con los actos del Creador. La pregunta es si debemos relacionar a esto algún tipo de buena intención o si simplemente estar de acuerdo con el acto en sí.
Rab, no sé a qué quieres relacionar con esto, pero digamos que sí, si ante ti hay alguna acción que se descubre una escena y quieres determinar que eso llega del Creador, que es el bien, que hace el bien y llega de no hay nada más que Él. Entonces así tú te relacionas con lo que se encuentra ante ti. Sobre esto, ¿qué es lo que preguntas? El amigo, usted me respondió que no es suficiente que no hay nadie más que Él, sino que es el bien, que es el bien, sino que y que también hay una intención. Rab, digamos, no simplemente decirlo así en alma, sino también descubrir que es la forma que debe revelarse como el bien, que hace el bien y no hay nada más que Él. Y entonces con esto yo termino esa situación y se vuelve y me hago capaz de revelar una nueva molestia y transformarla también al bien. Y ese es el trabajo en los grados, en los escalones. Piti 12. La forma del trabajo, cuando me levanto en la mañana y digo, no hay nadie, si no estoy yo, ¿quién está para mí? Y al final del día no hay nadie más que Él. ¿Ese es el trabajo del cabalista? Rav, sí. Volga. Pregunta de Volga. Вы объяснили вот нашу работу, и кажется, что Usted explicó sobre nuestro trabajo y creo que el trabajo individual, mi trabajo particular, la pregunta es así, ¿qué equivocación yo realizo en mi trabajo particular si la hago sin estar adherido a la decena? Rab, sin estar adherido a la decena, tú no puedes relacionar lo que pasa ante ti a la forma verdadera. Tú debes determinar ante ti un sistema que está hecho de 10 formas y que en todas estas formas actúa una sola única luz superior. Y tú debes conectar esto junto como un hombre con un corazón. Y entonces a través de ellos revelarás el Creador. Tal como tú conectas 10 Sefirot y entonces descubres desde Malhut hasta Keter. Solo de esta forma. Entonces, por favor, esfuérzate en esto y así comenzarás a anhelar a llegar a la revelación del Creador. Pregunta de Kiev. Por favor, ayuda. ¿Cómo conectar estas 10 sefirot desde Malhut hasta Keter? Rab, en esto no hay nada difícil por ahora. Si queremos unir todo lo que sentimos con la fuerza superior, es muy simple. No veas, no mires algo diferente, sino que lo que te pasa lo recibes desde arriba, a través de los amigos, a través de un entorno más grande, a través de enemigos, a través de todos. Tú quieres relacionar esto con el Creador, que no hay nada más que Él. Y entonces, toda tu guerra que puedas sentir es solo para conectar todas tus inclinaciones, cualidades, fuerzas, lo que hay en ti, lo que hay en la decena, para unir toda esta forma solo con el Creador. Quieres, digamos, decir a todo el mundo, pero no me confundan, que son mucho y que hay todo tipo de fuentes, influencias sobre mí, de tal y tal, tal. Eso es todo, no hay nadie más que Él. Y así quiero sentirlo. Así quiero sentir lo que pasa conmigo. Y a fin de cuentas quiero revelar
que Él es el bien que hace el bien. Y no importa cómo me siento, ni en dónde me encuentro, sino que todo es el bien que hace el bien. Es el Creador que ahora sí se revela ante mí. Pregunta. Entonces, ¿cómo hago esto a través de la decena? Hay una situación externa y está la decena como vasija para llegar a la adhesión. ¿Cómo conecto estas dos cosas? No escuché lo que dijo el amigo. Digamos, si se descubre una situación, hoy día hablamos algo desagradable. ¿Qué pasa? Tenemos que justificar esa acción a través de la adhesión con el Creador. Entonces, ¿cómo hago esta justificación a través de la decena? Rab, todo lo que viene a ti viene del bien que hace el bien. Y eso es todo, eso es suficiente. No necesitas ahora hacer una diferenciación de cómo viene a través de 10 amigos. No. Solo de forma general. Digamos, podemos llegar a hacer esa diferenciación según amigos, según tiempos. Ya llegaremos a eso. Pregunta de Alemania. Gracias, Rav querido. La música se ve como que los actos que ocurren son agradables, que somos un socio y que sentimos esto a través del sentido, de los sentidos. No hay traducción. Puede hacerla, no se entiende, que haga la pregunta. Shortly. Ich höre gerade Englisch, ja. Okay. Einfacher ist es zu erklären, wenn eine Handlung für den einen schlecht ist, ist es für den anderen gut. Es más fácil decir que un acto que para ti es malo, para mí es bueno. Digamos, cuando el Creador actúa a través de un acto, es posible elevar esto a un nivel más elevado, como uno. Esto causa que la nota cambie y que no se escuche bien. La pregunta es, ¿el Creador juega de forma abierta con nosotros con las notas o que restringe partes? Rab, restringe partes, pero quiere llegar a la apertura. Und wie klärt man das dann im Zehner, Rav? ¿Cómo es posible aclarar esto en la decena? Rab, solo la mente, en la medida que estés conectado en la decena cada vez más y más, comienzas a recibir un sentido interno, como a través de este sentido escuchar los acordes. Spielt man die Melodie mit oder probiert man andere Töne noch hinzuzufügen zu dieser Melodie? Sí, ya reconozco la melodía. ¿Se juega esa misma melodía? ¿Se toca esa misma melodía o que añadimos otras notas? Rab, eso lo vamos a saber después. Estás saltando demasiado. No acelerar las cosas, Dudi. Ya tenemos un traductor para el español, así que si quieren preguntar, amigos, continuamos. Y ese es el estudio, digamos, cuando uno está en el conocimiento, en un inicio, a pesar de todo, en el comienzo, en la necesidad, no puedo unificar todo con el causante, porque Él es el que determina esto en la línea de mérito, y esto es lo que responde a Rab. Es decir, que acá hay un tema en el que yo recibo todo tipo de actos sobre mí, que me resulta difícil conectar esto con una sola fuente y así quedarme en esta única línea.
Continuamos. Y ya te dije, rostro a rostro, una verdadera fábula sobre el tema de estos dos conocimientos y que se enseña sobre esto. Y uno se sobrepone y domina esa fuerza oculta, tal como dijeron nuestros sabios. Digamos, dos personas que estuvieron ante un rab, un maestro. La fábula de un rey. Hay una parábola acerca de un rey que apreciaba mucho a su sirviente al punto que quiso elevarlo por encima de todos los ministros, ya que él había reconocido en su corazón un amor leal y estable. Sin embargo, no se acostumbraba en la realeza elevar a alguien tan alto de una vez y sin razón aparente. Más bien, el comportamiento de la realeza es revelar ante todos el buen gusto en cuestiones de profunda sabiduría. ¿Qué hizo? El rey asignó un turno de guardia al sirviente en los portones de la ciudad y le dijo al ministro, quien era un gran bromista, fingir una rebelión en contra del reinado y librar una guerra para conquistar la casa mientras la guardia está desprevenida. El ministro hizo tal como el rey le había ordenado y con gran sabiduría y ardid fingió pelear en contra de la casa del rey. Su sirviente arriesgó su vida y libró al rey, peleando devotamente y valientemente contra el ministro hasta que su gran amor por el rey se hizo evidente a todos. Luego, el ministro se quitó sus vestiduras y hubo una gran risa, porque había peleado tan ferozmente y ahora todos entendieron que esto era solo ficción y que no era real. Rieron aún más cuando el ministro habló de la profundidad de su imaginación sobre la crueldad y el miedo que él había imaginado. Cada detalle sobre esta terrible guerra se convirtió en una serie de risas y gran alegría. De cualquier manera, aún se trata de un sirviente, no es un erudito. ¿Cómo puede él ser promovido por encima de todos los ministros y sirvientes del rey? El rey pensó para sí y dijo al ministro que debía vestirse como un ladrón y un asesino y comenzar una feroz guerra contra él. El rey supo que en la segunda guerra el sirviente demostraría una asombrosa sabiduría al punto de ser digno de encabezar a todos los ministros. Por consiguiente, el rey puso al sirviente a cargo del tesoro del reino. El ministro, ahora vestido como un asesino despiadado, vino a saquear los tesoros del rey. El pobre encargado peleó valientemente y devotamente hasta que haber completado la medida. Entonces el ministro se quitó las vestiduras y hubo una gran alegría y risas en el palacio del rey, incluso más que antes, puesto que los pormenores de los ardides del ministro generaron grandes risas debido a que esta vez el ministro tuvo que ser aún más astuto que antes, porque ahora era claramente sabido que nadie es cruel en los dominios del rey y que todos estos crueles no son más que bromistas. Por lo tanto, el ministro utilizó gran astucia para parecer malvado. Aún así, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál es la función de todos estos
espectadores, digamos, que miran todo este tema, que quien se encuentra como ese esclavo desgraciado que debe luchar contra todos los malvados que llegan en contra y que le resulta difícil, y los otros, ¿qué es lo que hacen? ¿Solamente están parados y ríen? ¿Qué es lo que hacen? O ellos hacen una función que el rey les dice lo que hacer, o que actúan según el deseo de ellos, o que quieren ayudar en algo a ese mismo pobre que todo el tiempo lucha en los portones del rey. ¿Quiénes son esos espectadores? ¿Qué es lo que piensan? Dudé. ¿Es una pregunta para un taller o es una pregunta retórica? No es retórica, quiere decir que no hay que devolver. Yo quiero que ustedes den unas respuestas para sí mismos, porque dentro de poco vamos a terminar la clase. Yo incluso ni siquiera le hice preguntas a las mujeres. Continuamos. Pero aún así, mientras tanto, el sirviente recibió sabiduría al conocer el final y amor por el conocimiento previo, y luego fue erigido para la eternidad. Es verdad que todas las guerras en ese exilio son un gran espectáculo y que todos saben en su interior que todo esto es algún tipo de ocurrencia y deleite que solo trae el bien. A pesar de eso, no hay alguna táctica para reducir la carga de la guerra y la amenaza que produce. Podemos parar la carta aquí porque comienza otro tema. Entonces vamos a parar acá. Y si hay preguntas sobre el tema, pero primero que nada hagamos preguntas para las mujeres, por favor. Adelante. Preguntas que llegaron durante la clase de Moscú 3. ¿Por qué el Creador no me da la posibilidad de saber que Él es el que domina sobre mí? Después de todo, Él no da una posibilidad así. El Creador no me da la posibilidad de saber y de conocer que Él me domina para dejarme en mi libre albedrío, que debo elegirlo a Él desde esos mismos estados, desde esa misma situación en la cual Él me coloca, porque de esta forma, poco a poco, me divido a mí mismo, me construyo, me realizo a mí mismo de forma que sea la más similar a Él. Pregunta de Alemania 5. Si uno no recibe golpes, ¿quiere decir que no está en el camino correcto? Depende de qué son golpes. Para alguien pueden ser golpes, para otro es un placer, ¿entiendes? Es como tenemos ese mismo ejemplo que va a la Sunam, donde el anfitrión viajó y dejó a su trabajador en la casa, y había un director del trabajo que comenzó a darle golpes por el hecho de que no trabajaba correctamente. Y cuando lloró y cuando volvió el dueño, le contó sobre esto. Entonces el anfitrión le dijo al que dio golpes: págale por cada golpe y golpe 1,000 dinares de oro. Y entonces lloró. ¿Por qué no recibió más golpes? Porque ahora recibió un mayor pago, digamos. Es un tema de premio y castigo. ¿Hasta cuánto
digamos, cuánto sufrimos y hasta cuánto recibimos después un pago. Mac 25. ¿Qué quiere decir relacionar el mal con el bien en la práctica? Relacionar el mal con el bien en la práctica. No hay mal o bien, sino que todo está conectado con la meta. Si avanzo hacia una meta, la meta requerida, todas las cosas malas para mí se transforman en buenas. Digamos, cuando veo, ¿cómo decirlo? Digamos, los montañistas, hay personas que para ellos es tan hermoso y bueno, y para eso todo el año piensan solamente esa semana que van a tener después en subir una montaña. Y no siempre termina bien, Dios no quiera, pero para ellos eso es todo. Entonces es imposible decir que es bueno y que es malo. Todo depende de la persona. Si sé que a través de los golpes que el anfitrión se fue y yo recibo golpes del que dejó, del director del trabajo que dejó. Entonces, si yo supiera de forma anticipada de que de estos golpes voy a recibir un pago conveniente, entonces por mí mismo hubiera causado que hubieran más golpes. Así debemos llegar a una situación en que todos los golpes, todos los problemas, todas las malas relaciones, entre comillas, presiones que recibimos de la inclinación al mal se transforman en el bien. Y entonces resulta que recibimos tanto de la inclinación al mal el bien y de la inclinación al bien el bien. Y la verdad es que de la inclinación al mal ganamos mucho más. El ángel de la muerte se transforma en el ángel sagrado. ¿Qué más? Australia, ¿cómo en la práctica nos oponemos a las fuerzas del mal? ¿Qué acto hacemos? Solamente la conexión entre nosotros. Es una lástima relacionarse de una forma diferente. Es una lástima perder esa relación mala hacia nosotros por algo que podamos responder o escribir o reaccionar. Nada, al contrario. Que venga, que vuelquen sobre nosotros todo lo que quieran. Recibimos esto con una bendición, con alegría del Creador, que nos lleva a través de esto a la adhesión, a la conexión y al acercamiento a Él. Porque no hay nadie más que Él. Si recibimos todas las cosas malas como buenas, es una señal de que estamos adheridos al Creador y ese es nuestro propósito y es nuestro premio. Pregunta. Los estados malos, entre comillas, que nos pasan son una parte necesaria de nuestro estudio. ¿Qué va a pasar si no conseguimos determinar que no viene del Creador? Rav, no te preocupes por esto. Está escrito, el Creador terminará por mí. Lo que no consigamos relacionar al bien, entonces el Creador lo hará y terminará y llegaremos a ese pago al final de la corrección. Lo que ahora pasamos, en especial en Israel, todo nos acerca mucho, todo Bnei Baruch mundial, a las correcciones. Si ustedes tratan de entrar en todas estas clases y ver de dónde es, cómo llega, no justifico estas cosas. No se preocupen, todo es para que cocinemos todas estas cosas para el bien. Pregunta. ¿Cómo la persona se une con la decena si se siente contrario en relación a sus amigas? Rav, eso todo lo recibe del Creador. Todos somos en un 100% egoístas. En un 100% nos encontramos en un estado horrible.
inmundo, eso somos. Entonces, desde este estado, a través de este trabajo en el grupo, en el estudio, poco a poco llegamos a la luz de Hasadim y comenzamos a limpiarnos y a santificarnos. Y entonces llegamos a la conexión entre nosotros y a la corrección. Ese es nuestro trabajo, del mal al bien. Pregunta: ¿cómo hablar correctamente sobre los estados que pasan? Usted dijo antes que no temamos hablar sobre esto. Rab, lo mejor es hablar solamente de cosas buenas, hasta cuanto todos esos actos malos, acciones malas, situaciones malas que descubrimos entre nosotros nos empujan a la conexión, al abrazo entre nosotros, en donde más y más sentimos que nos acercamos al Creador, que Él se encuentra en el centro de nuestro grupo. Pregunta: cuando a la persona le falta la necesidad, cuando a la persona le faltan cosas, ¿se tiene que pedir que ese estado no cambie? ¿Cómo hacerlo en esa situación? Rab, si le falta lo necesario. Rab, si estamos realmente adheridos al grupo y al Creador y queremos relacionar todo lo que nos pasa con Él y por el bien, realmente no vamos a sentir que necesitamos tantas esas cosas básicas. El Creador se va a preocupar de ese tipo de cosas. Pregunta: ¿el cabalista que está adherido al Creador no recibe situaciones malas? Rab, él no piensa que son situaciones malas. No piensa así, sino que está de acuerdo en recibirlas más y más porque ve en esto un camino que lo lleva a avanzar a la adhesión con el Creador. Y si el Creador elige que hay situaciones más elevadas, más agradables, entonces las recibirá, pero Él no hace un cálculo si es más agradable o menos. Lo principal es que se sostiene por sobre la razón en adhesión con el Creador en todo lo posible. Esto para él determina en qué quiere estar. Pregunta: si toda la decena se limpia y se incluye en el Creador, o que cada amigo se limpia en su ritmo. Y Rab, ¿hasta qué punto todos los amigos están adheridos unos a otros en la decena? Según esto, pasan de un estado a otro, de un grado a otro. Cuando conseguimos relacionar un estado malo con el Creador y bendecir sobre esto también da una buena sensación y a veces causa que todo se arregle. Entonces, ¿cómo dirigirnos a este acto para recibir? Rab, si ustedes actúan por el bien del grupo, que completamente esté conectado, para que esté conectado y que su meta espiritual se eleve aún más ante ustedes, entonces avanzan correctamente. Lo principal es estar. אני חושב שאנחנו סיימנו פחות או יותר את השיעור. דודי, מה אתה רוצה? שאלה לסיכום, הייתי רוצה, איך אנחנו יכולים למנף את המצב המיוחד שקיבלנו, את ההזדמנות הזאת, להרים אותה עוד יותר, לסחוט אותה להתקדמות? נכון, אנחנו כל הזמן נצטרך להחזיק אותו. אני מאוד מקווה שהבורא לא יעזוב אותנו וימשיך להכות אותנו בכמה שאפשר, בהתאם לכמה שאנחנו מסוגלים לסבול, וכך אנחנו נתקדם יותר ויותר.
Hablaremos más y más. Pregunta, ¿hay amigos en el CRI mundial y en el CRI que no están tan inmiscuidos en los detalles? Y hay algunos que experimentan eso en carne. ¿Cómo podemos estar todos, Rab? Hablen sobre lo que pasa entre nosotros, lo que pasa en nosotros, que todos aprendamos sobre esto, que todos nos arreglemos y ordenemos en esto, conectados en esto. Y eso en realidad es lo que queremos que pase. ¿Está bien? Entonces, que estén todos muy bien, todo lo mejor y continúen en paz hasta la clase matinal con ayuda de Dios. Bye. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד.